Good morning, my name is Carlos David, and today I'm going to interview the teacher Jorge Moraz. Like, he's a movie teacher, and I'm going to interview him because I really think that it's important the things that he has to say to movies. So, good morning, sir. Good morning. And are you ready for this? Listo, totalmente listo. So, what did you study? Yo estudié comunicaciones. Hice una especialidad en fotografía y ya después ya tuve como la especialidad ya en lo que es audiovisual, ya en lo que es cine como tal. Okay, so where did you find inspiration to choose your career? Fue un accidente, básicamente fue un accidente. Quería ser yo piloto de aviones de guerra, influenciado justo por una película. Ahorita que lo recuerdo, es justamente a mí me tocó la época donde Top Gun, donde Águilas de Acero, donde todas esas películas de que los pilotos salvaban al mundo, ya sabes. Y quise yo entrar a la Fuerza Aérea, pero había pasado todas las pruebas, pero la física no la pasé por tener pie plano. En ese momento era muy importante para hacerlo. Ya cuando escojo yo la carrera de comunicaciones, la escojo porque justo en esta como post-depresión del rechazo, estaba escuchando una estación de radio donde dos tipos se la estaban pasando bárbaro y dije, hey, es un trabajo y además les pagan por divertirse, está interesante conocer eso. Y investigo qué tenía que estudiar yo para poder estar en la radio. Me doy cuenta que es comunicaciones, pero llegando a comunicaciones se me abre todo un abanico donde me digo, oh, esto es el cine, y ahí es donde realmente me involucro ya con el cine. Yeah, like a different world, like something totally different that's amazing. Yeah. So, do you consider that movies are important? Son muy importantes, muy importantes para el desarrollo de todas las personas. O sea, desde un desarrollo intelectual, emocional, social, te enseñan y te transmiten muchísimas cosas. Te hacen viajar justo cuando puedes no tener recursos. Pues de pronto ves, no sé, Star Wars y de pronto andas en otro planeta, andas en otra galaxia. De pronto estás viendo una película tipo Casablanca y te enteras de todo lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, justamente en esa área, las historias de amor en Roma, me explico, o sea, puedes viajar, puedes transportarte, puedes crear un mundo totalmente distinto que te abstrae totalmente de tu rutina, ¿no? Entonces son muy importantes las películas. It disconnects you from the real world, ¿no? Sí, totalmente, que es necesario. Cuando sales de trabajar y todo el día estuviste trabajando, lo único que quieres es desconectarte de eso y vivir esta como utopía, ¿no? Get home and watch a nice movie, ¿no? Totalmente, Netflix, sálvame. Exactly. So, what kind of movies are your favorites and why? Tengo dos, digamos, categorías favoritas. Cine de arte, no todo el cine de arte. Te decía hace un ratillo, Carlos Reigadas es un cine de arte muy bueno, pero solamente le entiende a su cine, ¿no? Entonces no me termina de convencer por ese lado. Pero hay un Gus Van Sant que, por ejemplo, me gusta mucho, que te hace tener historias y vivir historias que no creerías que pudieses tú vivir a través de una película, ¿no? Logra que tengas mucha empatía con los personajes. Y también definitivamente el cine de terror es como el nervio, el tener que estarte comiendo las uñas vale la pena, ¿no? Exacto. Yeah, so you have directed a movie once? Ya he tenido la oportunidad de dirigir 3 que afortunadamente han estado en festivales. Muy extraño a lo que pudiesen pensar, justo con mis gustos del cine de arte o del cine de terror. He hecho cosas para niños, ¿no? Películas con niños que tienen como vueltas muy escabrosas al final, pero sí, me gusta trabajar mucho con niños. So, what makes you more enthusiastic about directing? Uy, yo creo que el poder contar historias, el poder transmitirlas, yo creo que eso es lo que más me entusiasma de poder dirigir. Yo creo que todos, absolutamente todos tenemos ese gusto como por ser escuchados, o porque alguien te escuche, y de alguna forma el cine creo que es la única forma de que alguien te escuche guardando silencio, ¿no? Y que puedas terminar de transmitir toda la idea, ¿no? Entonces yo creo que por eso el cine me prende muchísimo el poder hacerlo. So like you try to communicate your own story with your own images and the songs and the music and all this kind of stuff, ¿no? Totalmente, o sea, es algo que tú transmites. Básicamente el cine, yo siempre he creído que el cine
tiene que transmitir, sí o sí, ¿no? Ya sea una risa, un susto, un suspenso, amor. Si no transmite, yo creo que no es cine. Tiene que transmitirte algo, ¿no? Ya cumple con su función, como el transmitirte. Y si lo haces, como lo estás diciendo, con imágenes, con los audios, con todo lo que tú puedes generar para tener una película, imagínate, es bárbara todo lo que le puedes comunicar a una persona. Tal vez no tienes las palabras para decirle a una persona que la amas o que estás triste, pero si pones un violín, ya sabes que estás triste, ¿no? Entonces, no hay veces que las palabras sobran, ¿no? Cuando ya tienes como la música o lo que estás viendo, ¿no? Ves a un niño llorando en la calle, que ves que no ha comido, o vemos un Rey León que está Simba llorando porque su papá fue atropellado por una estampida, imagínate, ¿no? Yeah, you generate that emotion, no? Exactamente. So, what is the biggest challenge of making a movie? Uy, yo creo que la coordinación de todas las personas, que las personas que entran a tu equipo Yeah. tengan la misma visión que tú tienes del proyecto, ¿no? Okay, Que puedan sean empáticos tal vez con tu proyecto y que logren seguir como el mismo ritmo, ¿sabes? Yo creo que eso es lo más difícil, porque cualquiera podemos agarrar un teléfono ya, en un teléfono puedes grabarlo, puedes editarlo y puedes prácticamente entregarlo. No es tanto digamos, el presupuesto. Cuando quieres hacer las cosas, las haces con cero presupuesto, ¿no? El problema es encontrar a los locos que se suban como a tu manicomio para poder contar historias, ¿no? Eso es lo más difícil, creo yo. So working with your teammates. Exactamente. So, in the base of your experiences, what is like to work with actors? Voy a decir que es divertido, pero es muy complicado. Ellos viven como en otro nivel, en otra dimensión, viven distinto, ¿no? Ellos puede que tú les pidas llegar a las 7 y el personaje que requieren, realmente no requiere como tanto trabajo, pero son tan metódicos, y a eso les llaman los actores del método, justamente que ellos viven con el personaje. Una vez que toman el personaje, viven con eso. Y de pronto tú como director tratas de tener una plática con el actor, no con el personaje, y es difícil separarlos, ¿no? He's a character. Exactamente. Still. Entonces es muy difícil por ese lado, pero es que es una experiencia. Yeah, Hacerlo es una experiencia. It's like interesting, no? To work like with the character and work with the persons like separate is like I imagine. Y cuando no lo pueden separar es todavía más difícil, ¿no? Actually, I saw that case like in Jim Carrey, like he was interpreting a movie. He was always in his character. Exactamente, es lo que dicen. Estaba haciendo la película esta de Man of the Moon, que era la vida de un comediante, no recuerdo el nombre ahorita. Pero dicen que durante toda la película estuvo en el personaje, se metió tanto en el personaje que de pronto era como, ya dormía con el personaje, ya era como, despertaba y era el personaje. Entonces es muy fuerte trabajar con gente así, ¿no? Entonces... Yeah, I understand. So, you think that movies can make a big change in ourselves? Sí, por supuesto. Era como te comentaba hace ratito, ¿no? Una película puede lograr que tengas empatía con muchas cosas. Yo, por ejemplo, te voy a dar mi experiencia propia, ¿no? Yo gustaba mucho de ir a McDonald's, ¿no? Me gustan mucho las hamburguesas, es la verdad que me gustan mucho. Y me gustaba mucho la Big Mac y ya sabes, como que comer un McFlurry, un Sundae, cualquiera de estos como productos que tienen. Me encanta ver a McDonald's. Y un día a alguien se le ocurrió hacer un documental que se llama Super Size Me. Y después de que vi ese documental no me he podido parar de nuevo en un McDonald's, ¿no? O sea, me afectó tanto saber lo que me estaban metiendo de comida que ya no puedo comer en un McDonald's, ¿no? Entonces yo creo que es importante, sí influye totalmente en nosotros. O sea, no hay forma como de ver una película y hacerte a un lado. Ya cuando la viste es como bañarte, ya no hay forma de que te lo quites, ¿no? Entonces sí afectan, sí es muy importante. Y sí creo que sí tienen total injerencia en lo que hacemos y cómo vivimos, ¿no? Yeah, it changed our way to see life. Totalmente. And teach us a lot of stuff. And yeah, I also think that movies can change ourselves and the way we see things. Sí, totalmente. O sea,
también nosotros como realizadores, cuando estás de este lado, cuando tú eres el que cuenta la historia, también tenemos que tener mucho cuidado cómo lo manejamos, porque en el caso de los documentales, yo les doy un ejemplo muy, muy grande a los alumnos cuando ya estamos en el tema documental, ¿no? Hay dos formas, ¿no? Una, que podamos poner, digamos, el tema en cuestión. Vamos a hablar de Tepito, que dicen que es como la ciudad, bueno, no, es la colonia más peligrosa de la Ciudad de México y es una de las más peligrosas de toda América, ¿no? Yo puedo hablar de Tepito con la riqueza cultural que tiene y hacer que Tepito se vea muy bien como documentalista, por ejemplo, ¿no? Y puedo sacar la cultura de la comida, los eventos, las celebraciones religiosas que tienen, en fin, todas las cosas que se cocinan dentro de Tepito, la cultura deportiva que tienen, en fin. Pero con ese mismo tema, yo puedo contar la historia totalmente contraria. Y se vale porque también eso sucede. Puedo contar acerca de Tepito en vez de sacar el lado bueno de Tepito y decir, Tepito es la ciudad de Dios. Puedo contarla como de Tepito, el verdadero infierno. ¿Por qué? Porque yo puedo estar hablando de todas las bandas organizadas, de todos los criminales, de todos los robos, de todo, me explico, pero estoy hablando del mismo lugar, ¿no? Entonces tiene mucho que ver la perspectiva y el cómo lo cuentes tú como realizador, en cómo influye a las personas, porque hay personas que ven la Rosa de Guadalupe y dicen, ¿será cierto, mijo? No, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Que mi abuela me regaña todavía porque ve la Rosa de Guadalupe y piensa que yo estoy haciendo algo muy similar, ¿no? Entonces, es tremendo lo que podemos hacer nosotros con eso. Y sí, claro que influye, ¿no? Lo que hacemos. The thing like the movies communicate us. Totalmente. Yeah. Well, that was all for today. I really thank you for this interview. No, ¿de qué? What you say, I found it like really interesting and really important, and this really worked. Ok, muy bien.